Buenas chicas, vamos ahora con el segundo autor de los inicios epistemológicos de la unidad 2. El segundo autor se llama así, David Hume. Hume es su apellido, ¿sí? Este es el señor, ya como se darán cuenta por la forma de vestirse, era un escocés, bien, un británico de su época. Y sus principales aportes van a ser su crítica al conocimiento por medio de las ideas y sus investigaciones sobre el conocimiento de los sentidos. Bien, ya vamos a ver cómo fue esta cuestión. Pero piénsenlo como la antítesis de Descartes. Su propósito va a ser investigar empíricamente el conocimiento humano, ojo con eso, y tratar de establecer un criterio de validez para el mismo. Fíjense que acá ya empieza a aparecer la primera actitud científica moderna o de ciencia moderna de estos autores filosóficos. ¿Bien? El autor anterior, Descartes, todavía tenía una actitud como de reflexionar sobre sí mismo, o sea, una actitud de un filósofo más clásico, como eran Platón o Aristóteles. Hume ya empieza a tener una actitud de investigar lo que él observa en el mundo, o sea, una actitud mucho más parecida a lo que hoy sería un científico social, un psicólogo, un sociólogo, etc. Bien, entonces ya empezamos a ver las primeras actitudes de ciencia moderna en nuestros pensadores. Bien, bien, bien. Bueno, a la hora de hacer sus investigaciones, Hume va a terminar haciendo una crítica a Descartes. Ya vamos a ver por qué. Esencia del conocimiento. Hume va a decir que, según lo que él observa, el conocimiento se compone principalmente de estas dos cuestiones: impresiones e ideas. ¿Qué es una impresión? Una impresión es un dato directo derivado de los sentidos. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Un golpe. Sonido fuerte. Eso es una impresión. ¿Sí? O sea, algo que me viene directamente por los sentidos y yo lo capto. Eso es una impresión un poco más fuerte. Pues hay impresiones mucho más débiles o mucho menos fuertes, como podría ser, por ejemplo, un gusto, sentir el gusto a algo, un olor o algo por el estilo. Todo eso son impresiones. Y después vienen las ideas. Que las ideas son representaciones de una impresión. Así de simple. Bien, si yo les digo, piensen en un caballo, ¿se formaron la imagen del caballo? Bueno, eso es una representación de una impresión de un caballo. Se están formulando en su mente una representación de lo que verían si vieran un caballo. ¿Se entiende? Eso es una idea, una representación de una impresión. Así de simple. Bueno, ¿cómo afecta esto a la validez del conocimiento entonces? Pues todo muy lindo, está bien, hasta ahí venía más o menos parecido a Descartes. Una cosa son los sentidos, otra cosa son las ideas. Bueno, ¿dónde está la principal diferencia? Va a ir por acá, por el tema de la validez. Hume va a decir que las impresiones siempre son válidas, porque son datos directos de la realidad. ¿Sí? Bien. No toca mucho el tema este de si las impresiones de los sentidos se contradicen unas con otras, o si a veces fallan. No lo toca el tema mucho. ¿Bien? Pero va a decir que en principio las impresiones van a ser válidas. Y mientras tanto, las ideas van a tener un criterio de validez un poquito diferente. Las ideas, al ser representaciones de impresiones, justamente van a ser válidas si hay una impresión que la respalde. De lo contrario, sería solamente una hipótesis creada mediante la imaginación. Un ejemplo. Hume da el ejemplo de una montaña de oro. ¿Sería posible que exista una montaña de oro? Y sí, como posible, es posible. Acumulamos un montón de oro hasta formar una montaña y ahí está, existe. ¿Alguna vez vimos una? Y no. Y de hecho, si hubiéramos visto una, poco hubiera durado. Pero bueno, el punto es que nunca vimos ninguna. Entonces, Hume te va a decir que, bueno, que eso es una hipótesis que creamos mediante la imaginación. Bien, tomamos el concepto de montaña, que hemos visto unas cuantas, tomamos el concepto de oro, que pongámosle que vimos algo, lo mezclamos y obtenemos montaña de oro mediante la imaginación. ¿Lo vimos alguna vez en nuestra vida? No. Por tanto, es hipotético. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero como nunca lo vimos, no hay una impresión que lo respalde. Es una idea hipotética o una idea que no tiene una impresión que la respalde y por tanto no sabemos a ciencia cierta si es válida. ¿Sí? Queda como hipótesis. ¿Sí? Esto va a tener un buen impacto en lo que es el método científico después. Así que guarda con esta parte. Y
Otro tema que Hume toca es un tema que ya viene picando con la ciencia desde Aristóteles, que es el tema de la causa y el efecto. Que básicamente Hume plantea que la idea de causa y efecto es inválida, ya que no hay una impresión específica de la causa y el efecto. Lo aprendemos por asociación, ¿sí? O sea, Hume decía que, por ejemplo, nosotros estamos jugando al billar y entonces vemos que la bola blanca golpea una bola naranja y la bola naranja se mueve. ¿Nosotros estamos viendo que la bola blanca causa el movimiento de la otra? ¿O lo que estamos viendo es que hay un golpe y que acto seguido la bola naranja se mueve? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos lo segundo, ¿sí? Nosotros vemos que una bola golpea a la otra y que la segunda bola se mueve. Eso es lo que estamos viendo, esa es nuestra impresión. El tema es que, claro, lo vemos un día, lo vemos 2 días, lo vemos 3 días y ya realizamos una asociación entre esos fenómenos, realizamos una asociación entre esas dos impresiones y decimos, hay una causalidad entre uno y el otro. Siempre que la bola blanca golpea, la naranja se mueve. Causa y efecto. ¿Le suena un poquito esto de lo vemos una vez, lo vemos 2, lo vemos 3 y lo terminamos asociando? ¿Le suena un poquito? Pavlov. Estamos como el perrito de Pavlov, que le tocaban la campanita y le daban comida, le tocaban la campanita y le daban comida muchas veces hasta que lo termina asociando. ¿Sí? Obviamente que Hume no conoció a Pavlov, porque Hume es muy previo a Pavlov, pero básicamente no por nada Pavlov se lo conoce, o la corriente de Pavlov se conoce como el asociativismo, no es propiamente conductismo, ¿sí? Es más bien una instancia previa. Porque justamente plantea esto de que los seres vivos realizan asociaciones. Entonces esto encaja muy bien con la crítica que hace Hume al concepto de causa y efecto. ¿Bien? Lo que nosotros llamamos causa-efecto en realidad es asociación entre impresiones, entre cosas que vemos, que siempre las vemos juntas. Entonces, por una costumbre, las terminamos asociando. Pero en realidad nosotros no tenemos una impresión, no observamos que una cause o que una provoque a la otra. Lo que observamos es que siempre están juntas. ¿Bien? Pero eso no significa que haya causalidad. Por eso nuestro amigo Hume plantea que la idea de causalidad, de causa-efecto, en realidad es inválida. Bien. Así que bueno, esto también va a tener un cierto impacto después en el tema de la ciencia. Bien. Eso es básicamente lo que tenemos para decir sobre nuestro amigo Hume. Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video. Cualquier duda que tengan sobre Hume pueden escribirme por el Classroom, por mi mail y nada. Eso es todo. Nos vemos. Bye bye.